veremos la metodología Cubic 2.0 para conservación y restauración de humedales altoandinos, producida por Forest Trends y el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. En la primera pestaña, a manera de introducción, encontramos la tabla de instrucciones. Las instrucciones están listadas en este cuadro e indican la funcionalidad de cada pestaña y dónde se pueden ingresar los datos de entrada y consultar la salida. A lo largo de la calculadora, solo las celdas de color naranja deben ser editadas. En la pestaña Entradas se ingresan los datos definidos sobre el caso de estudio. En la parte superior ingresamos las características de cobertura del suelo y los costos de dichas coberturas. Varias opciones de valores se pueden encontrar en la tabla de vegetación, la cual contiene información de número de curva, índice de área foliar, albedo y factor C de gestión de la cobertura para la ecuación de Wolfskin. Por ejemplo, usaremos números de curva de 81 para representar pastos en malas condiciones, 73 para representar pastos recuperados y 67 para pastos conservados. A continuación, se ingresan las características de los humedales y sus costos de implementación. Las características incluyen la profundidad máxima del humedal, la conductividad hidráulica del suelo en el humedal, la profundidad inicial de agua, la capacidad de campo y el punto de marchitez del suelo del humedal, el albedo de la vegetación, el coeficiente de evapotranspiración de la vegetación del humedal y la recarga o aporte de agua subterránea. Aquí vamos a comparar dos humedales de igual volumen de almacenamiento de agua, pero distinta profundidad. El primero de 30 centímetros y el segundo de 15 centímetros de suelo. Los costos de implementación incluyen costos de recuperación del humedal. Luego se ingresa información básica del sitio de estudio, su altitud, latitud y pendiente promedio. Para el ejemplo por defecto incluido en Cubic 2.0, consideramos datos de una localidad en Cusco, Perú. Usaremos una pendiente de 10% o 0.1 que es más representativa de dicha localidad. A continuación se ingresan las características del suelo. La tabla de texturas de suelo contiene información de propiedades como la capacidad de campo, punto de marchitez y factor K de erodabilidad del suelo para la ecuación de Wolfskin. Otras propiedades como profundidad del suelo o el tiempo de residencia del agua dentro del suelo y dentro del acuífero pueden ser medidos en campo a través de monitoreo hidrológico o calibrados en el modelo. También hay valores para ingresar en coeficientes del modelo, los cuales pueden ser modificados, pero recomendamos no cambiarlos. En esta metodología se definen también las características del acuífero en términos de rendimiento y conductividad hidráulica saturada. Si en las características de los humedales se ha definido la recarga como 0, estos parámetros no tendrán un efecto en los cálculos. Finalmente, se ingresan valores de umbrales altos y bajos para caudales y sedimentos, los cuales serán utilizados en un análisis de eventos extremos. La parte inferior de la pestaña, denominada Calibración, permite calibrar el modelo para el escenario de línea base utilizando varios indicadores de desempeño, tales como la eficiencia de Nash-Sutcliffe o el sesgo porcentual. Aquí se definen umbrales que son aceptables para cada uno de los indicadores de desempeño. A la derecha se muestra un gráfico de comparación entre los datos observados y los datos simulados de caudal para el escenario de línea base. En la tercera pestaña, Observaciones, se ingresan los datos climáticos del sitio de estudio. La información básica necesaria son datos diarios de temperatura máxima y mínima, así como de precipitación. En caso de que se cuente con información específica de evapotranspiración diaria, se puede ingresar aquí. También aquí se ingresan los datos diarios de caudal observado que son utilizados para la calibración del modelo. En las últimas columnas se ingresan datos de caudal adicional de agua que entra en el humedal, como irrigación, o caudal que sale del humedal por drenaje, en caso de existir. Recordamos que los datos por defecto incluidos en Cubic 2.0 son para la localidad mencionada. Aquí se deben utilizar los datos del caso de estudio específico. La cuarta pestaña es la de escenarios. Aquí definimos una condición de línea base y dos escenarios de intervención. En Cubic 2.0, los escenarios son construidos como una combinación de las coberturas de suelo ingresadas en la pestaña Entradas, las cuales pueden ser consideradas como hectáreas o como porcentaje de cobertura. En este caso, la línea base representa un escenario de 30 hectáreas de pastos degradados, 15 hectáreas de pastos recuperados y 5 hectáreas de pastos conservados. Mientras que para nuestros escenarios de conservación y restauración de humedales, consideramos que en el escenario 1 se recuperarán 5 hectáreas de un humedal sobre la zona de pastos degradados.
En el escenario 2 se recuperarán 10 hectáreas de un humedal que ocupa 5 hectáreas en la zona de pastos degradados y 5 hectáreas en la zona de pastos medios. Como el humedal de 5 hectáreas tiene 30 centímetros de profundidad, mientras que el humedal de 10 hectáreas tiene 15 centímetros de profundidad, ambos tienen el mismo volumen total de almacenamiento. Es decir, nos preguntamos, ¿qué diferencias existen al recuperar un humedal más profundo pero menos extenso versus un humedal más extenso pero menos profundo? Se debe validar que el área total de los escenarios sea la misma. En la parte inferior se calculan automáticamente los parámetros combinados resultantes para cada escenario mediante un promedio ponderado de las características de cada cobertura ingresadas en la pestaña Entradas. En esta pestaña también se muestran los resultados hidrológicos y económicos, a los cuales vamos a regresar más adelante. La pestaña Constantes es una pestaña auxiliar que realiza algunos cálculos intermedios de la metodología y que pueden ser consultados aquí. La pestaña ETO realiza el cálculo de evapotranspiración utilizando la metodología simplificada de Cubic 2.0. Esta metodología se basa en la ubicación geográfica del sitio de estudio y las temperaturas máxima y mínima. En caso de que se cuenten con datos específicos de evapotranspiración, se pueden obviar estos cálculos. En la pestaña Cálculos se realiza la computación del balance hídrico en intervalos de tiempo diarios, tanto para el escenario de línea base como para cada uno de los escenarios evaluados. En la primera columna de cada escenario se pueden utilizar los datos de evapotranspiración ingresados en la pestaña de observaciones o los calculados en la pestaña ETO. También aquí se pueden consultar los cálculos de los diferentes componentes del balance hídrico, como los flujos de escorrentía, interflujo, caudal base, así como los estados de humedad del suelo o del reservorio subsuperficial. También se pueden revisar los resultados de cómo las intervenciones, en este caso la conservación y restauración de humedales, modifican el balance hídrico. Cada humedal tiene su propio balance de altura de agua, recibiendo ingresos de escorrentía, agua subterránea, irrigación, y sufre salidas de agua a través de filtración en el suelo, evaporación, drenaje y exceso de saturación. El humedal tiene una altura máxima de agua que puede almacenar. También, al final de cada escenario, se realiza el cálculo de pérdida de suelo por erosión y de concentración de sedimentos en el agua. En la pestaña Gráficos se muestra una matriz de figuras que resumen los resultados obtenidos. La fila superior muestra una comparación de los resultados de caudal entre escenarios. La fila inferior muestra una comparación de los resultados de carga de sedimentos. Los gráficos de la izquierda muestran las series de tiempo diarias obtenidas para los 3 escenarios, línea base y los 2 escenarios evaluados. Los gráficos del centro muestran estas series de tiempo en escala logarítmica para el eje Y y con los umbrales altos y bajos para el análisis de eventos extremos. Los gráficos de la derecha muestran las curvas de duración de caudal y de sedimentos. Lo que observamos en esta comparación es que el caudal en el escenario base, línea azul, es muy variable, generando crecidas de caudal como respuesta a los eventos de precipitación y recesiones de caudal que caen considerablemente durante las temporadas secas. Los escenarios de conservación y restauración de humedales, unidos naranja y verde respectivamente, logran reducir las crecidas de caudal y la escorrentía durante casi todo el año, debido a su gran capacidad de almacenamiento de agua en los suelos. Cuando deja de llover, el agua de los humedales es lentamente devuelta al cauce, lo que produce un aumento de agua en las temporadas de estiaje, lo cual se observa mejor en la escala logarítmica. Este comportamiento es visible también en la curva de duración de caudal, donde se observa que para los caudales altos, en la sección izquierda del gráfico, la línea azul, escenario de línea base, está por encima que las curvas de los escenarios. En los caudales bajos y medios se observa que la línea azul del escenario base se encuentra por debajo de los escenarios evaluados. Los 2 escenarios de humedales son muy parecidos. En cuanto a la carga de sedimentos, se observa que las crecidas de caudal asociadas a mayor generación de escorrentía generan pérdida de suelos y un aumento en la carga de sedimentos en el escenario de línea base, línea azul. Ambos escenarios de conservación y restauración de humedales logran controlar la ocurrencia de crecidas y la generación de sedimentos. En la curva de duración de sedimentos se observa que la magnitud de los sedimentos generados en ambos escenarios es nula. La pestaña Evaluación es utilizada de manera auxiliar para realizar cálculos intermedios del desempeño del modelo con fines de calibración y no requiere ser modificada. Regresando al análisis de resultados en la pestaña Escenarios, observamos 2 grupos de salidas, resultados hidrológicos y resultados económicos.
Las salidas de variables hidrológicas incluyen precipitación, la cual se mantiene similar en los tres escenarios, evapotranspiración, escorrentía, percolación, caudal total, caudal base, carga de sedimentos y concentración de sedimentos para los tres escenarios. También se presentan las salidas del análisis de umbrales para eventos extremos, incluyendo número de días por encima o por debajo de los umbrales alto y bajo, respectivamente, de caudal y de sedimentos. Volumen de caudal o de sedimentos por encima o por debajo de los umbrales alto o bajo, y valores máximo y mínimo de caudal y de carga de sedimentos. En la parte inferior se muestra una comparación entre los escenarios evaluados con respecto al escenario de línea base, la que llamamos beneficios hidrológicos. El color verde representa que una variable hidrológica se ha incrementado. El color rojo representa que una variable hidrológica se ha reducido. Como vemos, existe una reducción en la escorrentía, similar en ambos escenarios, pero un aumento en la percolación que es mayor para el humedal de mayor profundidad, escenario 1. Asimismo, se observa una reducción en el caudal total en ambos escenarios con respecto a la línea base, mayor reducción en el escenario 2 del humedal más extenso, pero el caudal base aumenta en ambos escenarios, mayor aumento de caudal base en el escenario 1, el humedal más profundo. También vemos que la carga y la concentración de sedimentos se ha reducido en comparación con la línea base de la misma manera en ambos escenarios. Un análisis similar se puede realizar para las variables del análisis de eventos extremos. En cuanto a los resultados económicos, observamos en la parte superior un cálculo aproximado de los costos de la implementación de los escenarios. Aquí se pueden ingresar o modificar otros costos adicionales para complementar estos cálculos. En este ejemplo, si bien las profundidades y áreas de los dos humedales son diferentes, sus volúmenes son iguales. Los costos de conservación y restauración de los humedales, entonces, son los mismos. La costo-eficiencia de los escenarios se calcula dividiendo los beneficios hidrológicos para el costo total de implementación. Aquí el color verde representa un cambio beneficioso, por ejemplo, reducción de escorrentía o aumento de caudal base. El color rojo representa un cambio perjudicial, por ejemplo, un aumento en el volumen de agua por encima del umbral alto de crecidas o un aumento en la carga de sedimentos por encima del umbral alto de evaluación. Los números representan cuántos dólares del costo de implementación se requieren para producir un cambio en una variable hidrológica. Por ejemplo, para el escenario 1, por cada $331.68 se incrementan 1.000 metros cúbicos de percolación. En contraste, para el escenario 2, a pesar de costar lo mismo, un aumento de 1.000 metros cúbicos de percolación costaría $473.31. Así concluimos que para el aumento de la percolación, el escenario 1 es más costo eficiente que el escenario 2. La costo eficiencia de ambos escenarios en cuanto a la reducción de escorrentía o reducción de carga y concentración de sedimentos es la misma, ya que ambos humedales logran reducir la escorrentía que genera erosión del suelo en su totalidad. Un análisis similar se puede realizar para las otras variables hidrológicas consideradas, incluyendo aquellas del análisis de eventos extremos. Cabe notar que es muy difícil lograr incrementar el volumen de agua por debajo del umbral bajo considerado o aumentar el caudal mínimo como tal. Por esta razón, observamos que la costo-eficiencia calculada para estas dos variables es muy costosa en ambos escenarios. Esto ha sido todo para la metodología Cubic 2.0 para conservación y restauración de humedales altoandinos. Esperamos que sea de mucha utilidad y no duden en consultarnos si tienen alguna pregunta.